Este es un caso de responsabilidad precontractual en donde A se entera de la intención de B de vender un restaurante sin tener intención de comprar, tabla larga negociaciones con el único propósito de evitar que B le venda su restaurante a un competidor. Después que C, que es su competidor, desiste de comprar su restaurante y va a comprar otro, A se retira y le deja a B sin el pan y sin la torta. Entonces finalmente B, como que tenía esa intención de vender, consigue vender, pero a un precio mucho menor que lo ofreció por antes. Entonces ahí hay un problema, porque se estaba actuando en contra del deber de la buena fe que está establecido en el artículo 689 del Código Civil. Entonces, en esa circunstancia, por actuar contraria a la buena fe y por entrar en negociaciones sin intención de llegar a un fin, debe a responder por los gastos en que hizo incurrir a B por las negociaciones y por la pérdida de oportunidad en relación al negocio entablado con C. Y finalmente es responsable A ante B por la diferencia del precio que pudo haber obtenido vendiéndole al primero. Profesor, por el 689, estamos en la etapa precontractual, ¿verdad? Sí, así es. Sí, Por ahí, por el por ahí viene. 689 obliga a las partes a comportarse de buena fe. Y si uno prueba que la otra parte actuó con malicia o en contra de los principios de la buena fe, yo, o sea, le debe el resarcimiento por el daño que deriva de la culpa del que propuso. ¿Cómo vas a subsumir tu caso de responsabilidad a los elementos que dimos recién? ¿Cuál es tu hecho antijurídico? ¿Cuál es la conducta antijurídica? Actuar en contra de la lealtad recíproca de la conducta. Claro, la violación del artículo 689 del Código Civil. Ese es el acto, la conducta antijurídica. ¿Sí? Después, el daño. El daño Profesor, no sería la diferencia de la compra ya, Puede ser. porque eso es lo que yo, si es que me dejan al aire, eso es lo que yo le voy a, o sea, eso es lo que me tiene que reparar, el daño sufrido. ¿Y cuáles son esos daños? Si yo vendía a menor precio. Primero, tener los gastos en que hizo incurrir a B por las negociaciones. ¿Sí? Sí, sí, El segundo, podría ser la pérdida de chance por de una oferta frustrar, mayor. por frustrar el negocio que le iba a dar un beneficio mayor. Mm. ¿Eso cómo va a demostrar? ¿Hay un cálculo de probabilidad o hay una probabilidad objetiva? Necesitamos más datos del caso, profe. Y vos tenés que Es armar tu difícil creatividad. así, si es que no. Con lo que vos tenés ahí, la frustración de la venta a, a C, ¿verdad? Sí. Se dio Siempre porque, cuando es se dio porque A entró sin intención de comprar, solamente para especular, sería, para ¿verdad? especular e impedir que Mm. le vendan. Actuó entrar en. ¿Te acuerdas que dimos en la primera clase los deberes derivados de la buena fe? pero no fue solo para especular, profesor. En realidad ni para especular fue para perjudicar Con dolo, a la intención. competencia. Perdió la Sí, oportunidad de brillante. cobrar. Entonces, para Hernán, ¿para vos hay dolo o hay solamente especulación? Dolo. Vamos a ver enseguida. De hecho, podemos adelantar ahora. La llamada fase o periodo precontractual se extiende durante todo el tiempo anterior al perfeccionamiento del contrato que se da con el consentimiento dado mediante la forma establecida en la ley. En la mayoría de los casos, el consentimiento consiste básicamente en la aceptación de la oferta, ¿sí? Y esa aceptación debe hacerse, si es un acto formal, por escritura pública, si es un acto
informar de manera verbal o por escrito de acuerdo al monto. Eso es lo que tenemos en materia de contrato. Ese periodo desde el inicio de la negociación hasta el consentimiento se divide en dos por un acto fundamental en el proceso de la formación de los contratos que se llama la oferta. ¿Sí? Entonces, antes de la emisión de la oferta, estamos hablando de meras negociaciones. Ahí nos regimos por el artículo 689. Después de la emisión de la oferta, están los artículos que puntualmente regulan las situaciones de la oferta entre presentes, entre ausentes, la oferta al público, la oferta por determinados tiempos, etcétera, etcétera. Si hablamos de simples negociaciones, estamos en la esfera del 689 antes de la oferta. ¿Sí? Este caso que les presento habla de negociaciones, no habla de emisión de oferta. Entonces estamos en el 689. Aún así, estando en un periodo anterior a la emisión de la oferta, nuestro código establece la obligación de actuar conforme al deber de buena fe ante el periodo de la negociación y la formación del contrato. Te dice nada más que una cláusula general. A partir de esa cláusula general, nosotros habíamos construido en las primeras clases cuáles son aquellas obligaciones o deberes secundarios que surgen de la buena fe. Después la segunda pregunta era, aún estando en la etapa de simple negociación, ¿verdad? Que hay códigos, como dijimos en las primeras clases, en donde se niega todo tipo de vinculación a actos o acercamientos entre las partes antes de la oferta. Todo eso nos implicancia en los códigos vivos. Los códigos más nuevos y modernos, la fase de las negociaciones tiene ya una implicancia, y a medida que las negociaciones se van intensificando, llegando a un grado de acercamiento mayor, existe un mayor deber de lealtad y reciprocidad entre las partes en virtud de la información que intercambia, a los objetos del futuro contrato que se presentan entre sí, a los gastos ocasionados, al deber de información, al deber de diligencia, al deber de no hacer entrar a la otra parte en negociaciones inútiles, etcétera, etcétera, que vimos nosotros en su momento, ¿verdad? Eso podemos repasarlo después. A partir de esos estándares de conducta que son elaborados a partir de la disposición genérica del 689, debe responder por los gastos. Primer gastos, tienen que encerrar ahí. Gasto es el daño emergente, lo que yo perdí por entrar ahí a negociar. Habré hecho algún tipo de gasto. Si me desplacé, acuérdense cuando estamos hablando de daño emergente, el desplazamiento de una ciudad a otro, o cualquier otro tipo de gasto que pueda ser demostrado. Es responsable por los gastos que se ocurrió a ver por las negociaciones. Esa es la primera parte. Entonces los gastos son un rubro, daño emergente. Y la otra parte es la pérdida de oportunidad con relación al negocio entablado con C. Pérdida de oportunidad, está hablando más de una chance que de un lucro cesante, porque en este caso todavía no había una oferta por escrito. Entonces, si yo no tengo una oferta por escrito, no puedo demostrar de manera objetiva que él sí o sí me iba a pagar más de lo que me pagó el otro. Yo puedo suponer eso o demostrar que eso era altamente probable de acuerdo a un cálculo estimativo. Entonces acá tenemos, primer elemento, los gastos, daño emergente. Segundo elemento, la pérdida de oportunidad en relación al otro negocio que supuestamente estaba por cerrar y que dejó de cerrar. Pérdida de chance. Y segundo, si es responsable A ante B por la diferencia de precio. Entonces ahí hay un elemento de causalidad, y así es que ese hecho generador del daño hizo que él realmente pierda ese precio, porque no tiene forma cierta de demostrar la diferencia de los precios. Eso es algo que ahí se está afirmando, pero no tiene un sustento. Entonces, ¿es probable o es objetivo? En caso de que sea probable, difícil. Pérdida de chance hasta el monto de la contingencia que se puede demostrar que hubo probabilidad.
porque pudo haber sido. Pero en caso de que exista, como dijo la compañera, ya una manifestación de voluntad de una suma, un precio, ya que el otro le estaba ofreciendo oferta de la otra parte, no oferta del, del que le entró a negociar. Yo ahí, por ejemplo, puedo prestar. Yo no tenía oferta contigo porque contigo estaba negociando, pero sí tenía la oferta de la otra persona que me iba a pagar ya este monto que perdí porque vos me hiciste entrar en negociaciones absurdas. Y ahí sí, ya pues, nosotros estamos negociando mal, pero yo tengo otra oferta que perdí a causa de las negociaciones mal intencionadas o de mala fe en que vos me hiciste incurrir. ¿Vieron cómo estamos integrando? Algo que estamos incorporando, ahora que no está ahí. Pero ahí está la creatividad. Yo puedo traer no la oferta entre negociantes, sino una oferta de alguien de afuera que me quería pagar más de lo que al finalmente cobré porque él me hizo perder el tiempo en negociaciones que yo creía que iba a tener mejor rendimiento o fruto de lo que al finalmente no tuvo porque él entró en las negociaciones sin intención de concluirlas. ¿Y qué decía las disposiciones de UNIDROIT en relación a entrar en negociaciones y al mismo tiempo no tener no tener intención de concluirlas? Decía que eso era mala fe. En cuanto a los daños reclamados, bueno, ahí nos dan dos elementos. Gasto, que es daño emergente, y la pérdida de oportunidad, que también la pérdida de chance se considera también por la doctrina como una categoría de daño emergente, porque no es un lucro cesante. Y finalmente el tema de la diferencia, eso se puede probar mediante un tercer factor, que incluso puede ser la oferta de un tercero, que no es parte negociante, pero yo le muestro, pues mira acá, yo tenía la posibilidad de cerrar este trato, pero yo dejé de darle prioridad porque él entró conmigo a negociar de una forma que yo creía que era más seria, porque yo veía que él tenía mejor posibilidad de cerrar conmigo un acuerdo, porque un empresario que está bien ubicado en el mercado o tiene buena referencia, entonces, y eso yo también arrimo al juez para demostrar que el que entró conmigo de mala fe tenía fama de ser una persona de negocios y que en realidad lo que estaba haciendo era destrozándome el negocio para tener una ventaja indebida, ¿verdad? Entonces, el 689 es una norma, una cláusula general, muy general. El 689 es una copia de el Código Civil italiano. Y el Código Civil italiano tiene la misma redacción y el mismo, solamente que está en italiano, ¿verdad? El mismo texto que tiene nuestro 689, pero dice, viste que ahí están los códigos en donde tiene el número del artículo y después tiene como el acápite o el nombre del artículo. Así como el Código Penal, por ejemplo, artículo 1, principio de legalidad. Y ahí recién te explica lo que es el principio de legalidad. Nosotros nuestro código tiene artículo y ya te hablan más allá del tema, no te ponen un acápite del artículo. El código italiano no es así, el código italiano cada artículo tiene un acápite, su artículo, y el equivalente al 689 del código italiano dice, artículo tanto, responsabilidad precontractual. Y ahí viene la enunciación normativa, que es la que nosotros tenemos acá, que es esta, que es la del 689. En el desarrollo de las negociaciones y en la formación de contrato deben las partes comportarse de buena fe. Y acá está lo que le estaba diciendo hace rato, el famoso periodo precontractual. Esto es muy importante para determinar cuál es el precepto aplicable. Porque, como dijimos, el periodo precontractual se desarrolla desde el primer momento en que las partes toman conocimiento para el inicio de las negociaciones y se extiende durante todo el lapso de tiempo anterior al consentimiento o perfeccionamiento del contrato, ¿verdad? Cuando el consentimiento requiere alguna formalidad bajo pena de nulidad o bajo formalidades de exigencia para que pueda ser perfecto. Entonces, en lo que hace el nacimiento, en lo que hacen las disposiciones del Código Civil, antes del nacimiento del contrato se presentan dos etapas perfectamente definidas. Las simples tratativas o negociaciones antes de la emisión de la oferta, artículo 689. Y la etapa posterior a la emisión de la oferta hasta su aceptación, que son los demás artículos que se refieren expresamente a la oferta. Que tienen ahí Profesor, ustedes. Sí, en el anteproyecto de Gasperi está en el artículo 1032, sí, que sí. es la copia literal.
y ahí Ok. desarrolla muy bien del por qué es debido el resarcimiento del daño, de dónde deriva, que viene de las aplicaciones de la culpa intragendo de Hering y otras cuestiones que va desarrollando, Sí, que son muy buenos. sí, espectacular la explicación de Gasper. Y este, por ejemplo, yo les cuento, esto es un artículo que de Gasperi trajo del Código Italiano. Es un artículo que entró en vigencia en el 1 de enero de 1987, que rige hasta ahora. En países en donde no tienen disposiciones referentes a la responsabilidad precontractual, hay toda una polémica para construir y definir la naturaleza jurídica de la responsabilidad precontractual. Los argentinos, antes de sancionar su código del año 2015, que es 7 años más tiene, y cuando estaba vigente el código de Vélez hasta hace poco, ellos hicieron teorías, construcciones, algunas incluso fantasiosas para poder explicar el fundamento de la responsabilidad precontractual. Algunos hablaban de culpa precontractual, otros hablaban de abuso del derecho, de abuso del derecho al derecho de no contratar, otro del abuso a la libertad de negociación. Y cada uno decía, y después otra vez toda una polémica para decir cuál de los estatutos era aplicable a la responsabilidad precontractual, si era aplicable a la responsabilidad contractual o la extracontractual. Y el problema era, no podía ser extracontractual, digo contractual porque el contrato todavía no existía. Y por el otro lado decían los otros, no podían ser extracontractual porque la responsabilidad por daño extracontractual es mucho más amplia en las consecuencias que abarca con respecto a la responsabilidad contractual. Y si es algo que va a dar a nacer a un contrato, no puede ser más amplio que el propio contrato que va a venir. Entonces tenía que haber una regla de causalidad diferente para la responsabilidad precontractual, para ponerle un tope, para que no vaya más allá del beneficio o provecho que la parte iba a tener en caso que el contrato sí se celebrara. Y algo que de Gasperi también previó bastante el proyecto, pero que nosotros no metimos en ese artículo, que vamos a ver enseguida. Entonces, si uno lee responsabilidad precontractual, culpa incontraendo, y todo lo que hace a este tema, va a encontrar divergencia, pero mucha divergencia de posiciones doctrinarias, y casi ninguna de ellas se adecua a la solución que tiene nuestro código, salvo la doctrina italiana y algo de la alemana que también de Gasperi metió en alguna parte. Pero si le leemos los argentinos, vamos a leer algo que para darle sustento a su código es magnífico, pero para nuestra doctrina es un disparate. Entonces, en este tema es muy importante conocer el origen y la evolución de la teoría de la responsabilidad precontractual y por sobre todo saber que nuestro código tiene una regulación propia. Nuestro código sigue la solución italiana. El Código Civil y Comercial Argentina tiene también una solución ya con su nueva sanción, pero no es igual a la nuestra, es similar. Ellos lo que hacen es una ensalada del 689 con el 690 de nuestro código en un solo artículo y le agregan algunas otras disposiciones más. Entonces, al hacer una mezcla, la solución que da no es idéntica. Los principios pueden ser parecidos porque se habla de la buena fe, se habla de la etapa anterior al consentimiento, se habla de que durante ese periodo existe una responsabilidad relativamente más débil que cuando ya se está en una etapa o una negociación avanzada, etcétera, etcétera. Entonces, los principios son similares porque más o menos tienen como referencia los principios unidroga que dimos en la primera clase, pero nuestro código tiene una solución diferente y el único código que tiene una solución igual es el código italiano. Entonces, leerle un poco a los argentinos en esa parte es un poco perder el tiempo. Podemos nosotros leer lo que dicen ellos, pero saber que ellos tienen otro código y más todavía los autores
de antes de la sanción del Código de 2015, porque ahí ellos hacen toda una teoría, construyen, pero sobre la base de las disposiciones del viejo Código de Vélez, que el viejo Código de Vélez tenía regulada la fase precontractual recién desde la oferta. Y tenía un sistema de oferta que era esencialmente revocable. Entonces, al ser esencialmente revocable la oferta en Vélez, en muy pocos casos podía existir responsabilidad precontractual después de la oferta. Profesor, Sí, pero ¿dónde entonces está la libertad contractual para desistir de negociar con alguien? y justamente la libertad contractual tiene como contrapeso a la buena fe. Por eso es que en el sistema de nuestro código nosotros tenemos un contrapeso a la autonomía de la voluntad que no tenían los códigos viejos. Los códigos viejos se regían por el principio de la autonomía de la voluntad, que era prácticamente ilimitada. Entonces yo en el ejercicio de mi autonomía de la voluntad podía hacer lo que se me antojaba toda vez que no esté prohibida por una norma de cumplimiento obligatorio. Importaba poco la buena o la mala fe. Los códigos modernos introducen una autonomía de la voluntad ya relativa que tiene como contracara a la buena fe. Entonces yo puedo ejercer mis derechos de manera libre y responsable, pero no de mala fe. Artículo 372, abuso de derecho, que el Código Vélez no tenía, que se le incorporó después con la reforma de Borda. Pero vamos a decirle, el sustento del sistema de ese código no tenía estos dos pilares como contrapesos. Tenía un solo pilar que era la autonomía de la voluntad y después se le insertó, pero no está desarrollado de manera transversal como si lo está en los códigos modernos. ¿Entienden? Entonces, yo tengo libertad de negociar. Puedo negociar, deshacer mis negociaciones, pero siempre dentro del marco de la buena fe que la ley me impone en virtud del artículo 689. Entonces, si yo estoy realizando las negociaciones, estoy entrando en negociaciones y al mismo tiempo tengo intención de concluirlas, estoy actuando de mala fe y soy responsable por ello. La ley me dice. Ahora, si yo entro en una negociación y después de desarrollarlas me doy cuenta que no va a llegar a buen término, bueno, yo puedo decir, señor, estas negociaciones para mí no son productivas, yo aconsejo retirarnos, cada uno con sus costos, y andar negociando más con otro, porque yo no creo que llegue contigo. Entonces yo me estoy yendo de manera frontal y estoy asumiendo una posición de buena fe. ¿Sí? Pero si yo entro en una negociación para perjudicar que se concrete otra porque a mí no me conviene dentro de lo que es mi negocio, estoy actuando mal la fe. Y ahí la ley ya me entra a sancionar. Como en otros sistemas no existe esto. El sistema anglosajón, por ejemplo, o sea, los autores anglosajones, por ejemplo, dicen, qué buena fe, acá cada uno entra para sacar el mayor beneficio y ventaja que puede. El que no entra preparado, pierde. Sigue en un sistema contrario a la buena fe. Pero si uno lee, o sea, si uno ve el mundo globalizado y lee principalmente estos instrumentos como los principios UNIDROIT y demás, va a encontrar que en todo el mundo moderno se está, vamos a decirlo, buscando que las negociaciones se giren sobre estos principios y que obviamente haya una posibilidad de por lo menos negociar en confianza con la gente, o por lo menos esperar que si no se va a negociar, que te avisen que no se va a negociar, y así vos dejas de perder tu tiempo y dejas de perder tu dinero. Pero esta teoría de la responsabilidad precontractual es una teoría que cuando se habla en sí, en principio, siempre se menciona la teoría de la culpa in contraendo de Hering. Porque Hering fue, vamos a decirle, el primero entre los juristas en decir que antes, o sea que en el periodo anterior a la celebración de un contrato podría hacer nacer a una responsabilidad indemnizatoria. ¿Cómo viene la mano? Ustedes se acuerdan que en el derecho romano clásico, el derecho romano, existía
el sistema de contratos, pero los contratos eran típicos y nominados. Existían, creo, 10 tipos de contratos, de los cuales una cantidad de contratos eran reales, la otra cantidad eran contratos consensuales. Y esos contratos estaban sometidos a unas formas, eran típicos, formales. Y para que ese acuerdo de partes pueda hacer nacer una acción de reclamo, el acuerdo tenía que ser celebrado dentro de la forma y el tipo de contrato que la ley estaba regulado. No existía la autonomía de la voluntad donde nosotros podíamos acordar todo lo que queramos de la forma que queramos y teníamos igual después derecho a reclamar en virtud de la cláusula pacta sunt servanda. Existían el sistema de contratos típicos y formales. Y cada contrato que celebrabas te hacían hacer una acción para que vos puedas reclamar el cumplimiento de la obligación nacida de ese contrato. Así era el sistema. Lo mismo pasaba con los delitos. Existía la ley que decía tipificar los delitos civiles y en virtud de esa ley vos tenías la acción aquilia para poder reclamar la indemnización por el perjuicio sufrido en virtud de ese delito. Entonces era un sistema nominal y formal que después fue cediendo a la llamada libertad de forma y a la autonomía de la voluntad, en donde existían los contratos típicos y formales y también los atípicos y los informales, y los dos tenían posibilidad de ser reclamados. Pero en la época anterior, en la época del derecho romano puro, ¿qué pasaba si nosotros celebrábamos un contrato y ese contrato nacía nulo o anulado? Si el contrato era nulo, no era contrato, entonces yo no tenía ninguna acción contractual para reclamar los daños. Y esa causal de nulidad, que era la falta de información de la causal de anulación del contrato a tu contraparte, que le ocasionaba perjuicio, tampoco estaba tipificado como un delito. Entonces yo, al ser perjudicado por ello, no tenía una acción para reclamar el perjuicio que sufría. Y esa fue más o menos la razón por la cual Quirin empezó a hurgar en la fuente para buscar una solución que pueda darle una respuesta a ese problema. Y publicó un ensayo que se llamaba De las culpas in contraendo o de los daños y perjuicios en las convenciones nulas o que permanecieron imperfectas, en el año 1860. Y en ese ensayo, que es del siglo XVII, habla que por primera vez él expone en forma sistemática el problema de la responsabilidad civil emergente de una actividad desarrollada por las partes antes de formalizarse un contrato o antes de existir un vínculo contractual válido. Y buscó, vamos a decirle, las soluciones en el derecho romano, o sea, que en esa época regía, y encontró que no había una solución para este problema. Entonces, ¿qué hace? Él empieza a buscar y él empieza su ensayo con un problema. Dice, por ejemplo, el presenta el problema y dice: una persona solicita el envío de 100 libras a una determinada mercadería, pero confunde el signo de libra con el símbolo del quintal. Entonces, al confundir el símbolo por una negligencia, ¿verdad?, recibe una cantidad muy superior a la que él realmente quería y a la que podía pagar. Entonces, por ese error sustancial o ese error esencial, el contrato era nulo, decía él. Se anulaba el contrato. Pero, ¿qué pasaba con los gastos ocasionados en virtud de la expedición del pedido, del embalaje de la mercadería, del flete, los gastos de traslado? ¿Quién respondía por eso? Y de acuerdo a lo que se tenía ahí, al existir un contrato o no existir un contrato por la nulidad del problema, no había una solución. Entonces, si él buscaba, vamos a decirle, una solución en el sistema contractual, al no existir un contrato porque la declaración era nula, entonces no existía una acción contractual y tampoco había
una acción extracontractual porque este supuesto no estaba contemplado en la Lex Aquilia. Entonces él empieza a buscar cómo vamos a solucionar estos problemas anteriores al contrato, y pero que tienen conexión con un negocio que se quiso y que se frustró por culpa de una de las partes. Por eso se habla de la culpa in contraendo. ¿Y qué es lo que es la culpa in contraendo? La culpa in contraendo es la que está, vamos a decirle, acogida en el artículo 690 de nuestro código, que consiste en la violación de la obligación de diligencia que las partes tienen que observar, no solo en el cumplimiento del contrato, sino en el transcurso de las relaciones anteriores al mismo. Por eso, esa falta de diligencia o esa culpa imputable a la parte que conocía o debía conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato, que conociendo no da noticia ya a la otra parte, es lo que le hace imputable o pasible de responder por esa causa de nulidad, en perjuicio de la otra que pensó que sí había un contrato válido y por lo tanto realizó los gastos de envío, realizó los gastos de embalaje y confió y pagó el flete para después cobrar. El final se anuló. ¿Quién paga los gastos? ¿Qué es lo que se paga finalmente? Y ahí es donde otra vez Kering extiende ese su trabajo y inventa la teoría del daño al interés negativo, que es al daño recibido en virtud de haber confiado en la validez del contrato, y el daño al interés positivo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que es el interés positivo? ¿Qué es lo que es el interés negativo? Y Kering dice que el interés positivo es el interés de cumplimiento. O sea que comprende todo lo que la parte que creyó en la validez del contrato hubiera obtenido en caso de que el negocio o el contrato hubiera sido válido. ¿Sí? Entonces, es más o menos esa es la regla de cuantificación o de causalidad para medir la extensión del resarcimiento que yo podía pedir por el interés positivo. Mientras que el interés negativo o de confianza, decía Kering, consiste en el daño sufrido al haber confiado en la validez de ese negocio. ¿Sí? En virtud de ello, ¿verdad? Vamos a tomar como ejemplo el contrato de compra-venta. El vendedor tiene derecho a pedir en virtud del interés positivo todo lo que habría obtenido en caso de haberse ejecutado el contrato. Esta es la diferencia de precio entre el valor de la cosa vendida y el precio de venta. O sea, lo que yo iba a vender como intermediario, es la diferencia. Entonces, ese es mi interés positivo. Y en cambio, el interés negativo se traduce en obtener un resarcimiento por todos esos gastos en que incurrió una de las partes cuando la otra realizó el acto culpable que ocasionó la invalidez del contrato, como por ejemplo dijimos, los gastos de embalaje, los gastos de transporte. Entonces, en ese sentido, entendemos que el interés positivo se vincula más con el lucro cesante de lo que vos dejaste de percibir porque se frustró ese contrato y no se puede ejecutar, mientras que el interés negativo se vincula más con el daño emergente, o sea, lo que vos gastaste para poder realizar esos actos, pero que finalmente no sirvieron porque el contrato quedó nulo. Entonces, esta misma teoría fue incorporada a nuestro código en el artículo 690, ahí tienen a la vista, que dice que la parte que conociendo o debía conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato y no hubiera dado noticia de ella a la otra parte, se obliga, término obligacional, a resarcir a esta el daño que sufriese por haber confiado sin su culpa en la validez del contrato. Otro código, como la compañía estaba diciendo, le estaba leyendo a De Gasperi, incorpora entonces tanto en el 689 la responsabilidad precontractual que refiere al daño sufrido por mala fe de una de las partes durante el negocio o el desarrollo de las negociaciones anteriores a la oferta. La oferta está ya regulada normal luego de la emisión de la misma en adelante. Entonces tenemos el periodo precontractual anterior a la oferta, 689, el periodo precontractual posterior a la oferta en todos los artículos que hacen a la oferta,
Y también tenemos a la culpa in contraendo, que consiste en el daño sufrido por la existencia de una causa de invalidez del contrato que una de las partes conocía o debió conocer y que no dio noticia de ella a la otra parte. Ahí el sistema precontractual en nuestro código es perfecto. ¿Qué pasa después? Este es el comentario de Gasperi, que justamente la compañía está diciendo, que según la cual debe el proponente de un contrato garantizar a la otra haber comprobado que nada se opone a la perfección y validez del contrato. Es la garantía que le tiene que dar el proponente del contrato a su contratante, ¿verdad? En virtud también del principio de la buena fe. Entonces viene aquí, por lógica consecuencia, que si el contrato se anulare por causa imputable al proponente, tiene la otra parte que falló de su palabra sobre la validez de la obligación el derecho al resarcimiento del daño derivado de la culpa y no pasando del proponente. Acá explica bastante clarito de Gasperi en cómo él introduce la teoría de Hearing. Pero hay un problema acá, que el código italiano, que es la base del sistema precontractual que nosotros no tenía esa norma de causalidad que limita la extensión del resarcimiento de los casos precontractuales para que no vaya más allá de lo que se pudiera haber percibido en caso que el contrato haya sido válido. Entonces, ¿qué hace de Gasperi? Trae del código alemán la teoría del daño al interés negativo y positivo y lo incorpora en el artículo 1034, que nuestro código no lo incorporó. Nuestro código no tiene este artículo. Pero es bastante interesante porque refiriéndose al artículo anterior, que nuestro código sí tiene, dice, la indemnización no podrá exceder del importe del interés que la otra parte o el tercero tenga la validez de la declaración del oferente. Ella no podrá exceder el valor del provecho que el destinatario de la oferta hubiera obtenido en la ejecución del contrato, aun cuando se probará que el beneficio frustrado fue mayor. Entonces ahí hay un tope a la extensión del resarcimiento, que es una regla de causalidad que nuestro código no tiene. Entonces, al no tener nuestro código una regla de causalidad, podemos irnos a dos extremos. Primero, integrar nosotros la norma de causalidad para que haya una justa indemnización en virtud de la naturaleza de la relación que ocasiona la obligación indemnizatoria, o irnos al extremo de estirar hasta las consecuencias mayores y aplicar la extracontractual para irnos a las consecuencias mediatas e inmediatas. Y si probamos dolo a las casuales. Entonces ahí un poco podemos irnos muy lejos. Sin embargo, si nos vamos a las reglas contractuales solamente son las mediatas y pueden llegar eventualmente a las inmediatas, y puede llegar a las inmediatas solamente en caso de incumplimiento malicioso. Entonces parecía ser que la regla de causalidad tiene que ser más corta cuando es precontractual, porque el beneficio frustrado se limita en lo que se hubiera obtenido en caso que el contrato se haya celebrado válidamente. Entonces dice de Gasperi también que este daño no es representado por el interés positivo del contrato, que no existe, sino por el interés negativo, o sea, la disminución patrimonial que la parte pudo no sufrir si no hubiera contratado. Entonces ahí él más o menos mete esa idea que nuestro código finalmente no metió. Pero, aunque ustedes no lo crean, nuestro código tiene una solución parecida a esta, pero en otro artículo. El 686 dice: el que promete públicamente una recompensa a cambio de una prestación se obliga a cumplir la promesa. Ese es el artículo que habla de la promesa a la oferta al público. Y dice después, esta es una regla que le pone tope a la extensión del procedimiento. Dice: si retira la promesa antes de que la prestación le sea suministrada, debe reembolsar los gastos hechos de buena fe hasta la concurrencia de lo prometido. O sea, es parecido a lo que decía Vélez, dice, lo que decía de Gasperi, perdón. Decía hasta el valor
del provecho que el destinatario hubiera obtenido de la ejecución de contrato, o sea, hasta la concurrencia de lo prometido. Ahí hay una suerte de regla parecida que tiene otro código en una disposición normativa referente a otra situación, ¿verdad? Pero que definitivamente parecía ser una norma de causalidad mucho más adecuada para una situación que por la complejidad de la naturaleza de la relación jurídica no amerita que vaya mucho más allá de lo que se hubiera obtenido en caso de celebrar el contrato, porque no podés vos, por no celebrar un contrato, cobrar $1.000.000 y por celebrar el contrato, cobrar solamente o tener solamente una ganancia mucho menor. Entonces no hay pues una relación de causalidad adecuada. Y ahí es donde nosotros, ya sea como demandados o como magistrados, podemos nosotros dar o crear pretorianamente o integrar una solución de causalidad adecuada y no vamos a estar saliendo de lo que dice el código. Pero acuérdense que nosotros seguimos el sistema de la causalidad adecuada dentro de nuestro código civil. Yo no sé si alguien levantó la mano. Oscar, creo. Sí, profesor. Hablando en números, si usted me oferta algo a 1.000.000 de guaraníes y yo tengo la intención de adquirir de usted ese producto y lo iba a vender a 1.100.000, entonces usted lo que me tiene que reponer toda vez que yo compruebe es los 100.000 guaraníes que yo dejé de ganar. ¿Sería eso? ¿El número matemático? ¿O cómo? Bueno, lo que vos decís, Oscar, es el interés positivo. El interés positivo es la diferencia entre el costo que yo te iba a dar y lo que voy a vender. Sí, mi beneficio, sí. Sí. El interés negativo es el gasto que yo ocasioné por haber confiado. Ponele, vos estás en Ciudad del Este, ¿verdad? Yo pagué pasaje de acá, me hice un trámite viático, gasté un 50.000. Sí. Ese 50.000 usted me tiene que reponer entonces. Eso es tu interés negativo. Negativo, sí. Negativo y positivo, perfecto. Claro, y ese interés negativo que vos estás ahí, que estamos ahí ejemplificando, no puede exceder el monto del provecho que hubieras obtenido, que es el 100.000. Entonces vos podés decir, yo me fui a traerla, pero vos en vez de venir en el colectivo de cuesta 50.000, viniste en el avión, ¿verdad? Y en vez de gastar el 100.000 que iba a ser tu ganancia, gastaste un $100 y pretendés que yo te pague los $100 porque viniste en avión. Pero viniste en avión porque tenía otras cosas que hacer y de paso no viniste. Entonces, ahí el tope sería el beneficio que vos ibas a tener en caso que el contrato se hubiera celebrado, que son esos 100.000 guaraníes. Pero así como vos decís, okay. Perfecto, profesor, entendido. Gracias. Esa es más o menos la idea que tenía de Gasperi al momento de armar eso, y que nuestro código incorporó esa regla de causalidad en el 686, pero para los casos de oferta al público no incorporó esa norma del 1034 de Gasperi al código, que es una norma que él trajo del código alemán. Nuestro código tiene solamente los dos artículos que tiene el código italiano, que son los equivalentes del 689 y 690.